quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y preparen sus materiales. Esta clase va a comenzar. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Amarilis. ¿Y usted? Muy bien. ¿Estás lista? Siempre lista. Todos estamos listos. Vamos a ver entonces nuestro video que nos da importantes recomendaciones. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos.
Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Aunque parezca que las cosas van mejorando, no debemos bajar la guardia, no podemos relajarnos, hay que seguir tomando las medidas oportunas para seguir combatiendo el coronavirus. Ahora vamos a ver, Neurona, de qué trató nuestra clase anterior. En la clase anterior aprendimos que el afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio, producto o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. Este cuenta con dos tipos de componentes, textual y visual. Entre sus tipos se encuentran afiches políticos, sociales, propagandísticos, deportivos, publicitarios, entre otros. Bien, Neurona, un resumen breve pero conciso. En la clase de hoy tenemos el mismo tema, pero vamos a profundizar un poco más. Y antes de adentrarnos en esos aspectos que vamos a ver hoy, conozcamos cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es propaganda. Propaganda es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Es importante aclarar que la propaganda y la publicidad en ocasiones pueden ser usados como términos sinónimos. Sin embargo, no son sinónimos totales. Vamos a ver hoy que el afiche publicitario y el afiche propagandístico hay un punto donde se separan, pero cada uno da su mensaje. Sin embargo, hay unos elementos que comparten. En el día de hoy vamos a profundizar sobre dos aspectos importantes del afiche. El afiche como texto argumentativo, breve e impactante, y la situación comunicativa del mismo, propósito, destinatarios, tiempo y lugar de promoción de las actividades. Entonces, nos vamos a enfocar en la clase en lo que es el afiche propagandístico o de propaganda. Este se corresponde con el texto argumentativo, pues busca convencer al lector sobre un tema determinado. Mientras el afiche publicitario vende un producto o un servicio, el afiche propagandístico intenta difundir una idea y ganar adeptos a la misma, siempre con el objetivo de convencer al lector de accionar en consecuencia de esto que se le está presentando. Es bueno resaltar que un afiche no es un libro, no hay que desarrollar ningún tema, no hay que explicar ningún tema. El afiche lo que busca es impactar emotivamente en el receptor, generando ideas o inquietudes en torno a este tema. Profesora, hablando de curiosidades, ¿qué tan antiguo es el afiche? Aunque no lo creas, Neurona, la palabra afiche es uno de los medios de comunicación más antiguos. Su nacimiento y significado lo encontramos por allá por el siglo XIII en Francia. De hecho, la palabra afiche es un galicismo, esta palabra que está en nuestro idioma, y etimológicamente lo que significa es lo que uno fija.
Asimismo, el afiche es un medio de gran repercusión a la hora de llegar con un mensaje a un gran número de personas. ¿Y cuáles son sus características? Al igual que el afiche publicitario, el afiche propagandístico tiene una serie de características. De hecho, hay algunas que las van a compartir. Por ejemplo, utiliza recursos gráficos como imágenes, colores, distintos tipos de letras y tamaños, recursos verbales como los verbos en modo imperativo. Y a propósito de modo imperativo, ¿te acuerdas qué es esto? ¿Qué es el modo imperativo? No, profesora. Por el momento no puedo acceder a esa información. El modo imperativo, te voy a ayudar. El modo imperativo es aquel que indica una acción como un mandato, como una petición o un ruego. Imperar viene de mandar, de modo que el modo imperativo lo que está solicitando al receptor lo está haciendo en forma de mandato, petición o ruego. Otra característica es que presenta un mensaje de una manera clara y fácilmente comprensible. Genera una comunicación masiva, es decir, que puede llegar a un público numeroso y diverso. Asimismo, llama la atención del receptor a través de este modo verbal que hemos venido citando, este modo imperativo. Por ejemplo, recicla, quédate en casa. Este tipo de texto utiliza los eslóganes, repeticiones y juegos de palabras. Cuando hablamos de juegos de palabras, nos estamos refiriendo a el significado connotativo y denotativo de las palabras. Cuando vamos a hacer un afiche propagandístico o de cualquier tipo, es necesario pensar en el receptor. El emisor del afiche crea un mensaje tomando en cuenta el propósito de lo que él quiere conseguir, pero también toma en cuenta el receptor a quien va dirigido este mensaje. Por tanto, no es lo mismo crear un afiche destinado para un público infantil que crear un afiche para un público adulto. Observemos los siguientes textos. Si nos detenemos en las características que hemos citado, estos afiches, en ambos podemos encontrar una invitación a accionar. ¿Frente a qué? Por ejemplo, en el primer afiche se nos está invitando a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente. En el segundo, se nos está invitando a cuidar nuestra salud. Los dos usan esa combinación de los componentes textual e icónico. Asimismo, ambos van dirigidos a impactar la conducta del destinatario. Como hemos visto, el afiche propagandístico es un tipo de texto argumentativo, breve pero impactante, dirigido a modificar una conducta, dirigido a accionar que ese receptor, al leerlo, al entrar en contacto con él, pueda accionar. Ahí entra en juego la función apelativa. Todo texto, ya sea oral o escrito, se produce dentro de lo que llamamos situación comunicativa, que es un aspecto muy importante en el afiche. La situación comunicativa alude al propósito, al destinatario, al tiempo y al lugar de promoción de esas actividades sugeridas en el texto. Recordemos el esquema básico de la comunicación, donde un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal. El mensaje se comprende porque tanto el emisor como el receptor comparten el mismo código y ambos tienen conocimiento o idea del referente, es decir, de lo que el mensaje trata, el contexto. Muy bien, gracias Neurona por ese aporte. Cada uno de los elementos de ese acto comunicativo que bien citas, Neurona, constituye eso que llamamos situación comunicativa. Es dentro de esta interacción, de estos elementos, que el mensaje cobra sentido. Asimismo, la situación comunicativa contempla el hecho de que los mensajes fluyen en dos direcciones.
Es decir, que el papel del emisor y del receptor se van a intercambiar constantemente. Existe un propósito comunicativo, o sea, que los mensajes se emiten por algo. Por ejemplo, para convencer de que adopte tal o cual postura de pensamiento, para que haga tal o cual cosa. Para que un propósito comunicativo se alcance, es necesario considerar también el contexto en el que se da la comunicación, que como bien dices, Neurona, debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Un mensaje adecuado se logra siempre que la meta y el acto comunicativo es percibido correctamente por el receptor. En el caso del afiche, el propósito es único. Lo hemos dicho desde el principio, es convencer al lector de algo determinado. Citando el texto 1, por ejemplo, Neurona, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busca ese texto? Su propósito es convencer de cuidar el agua y el planeta. Muy bien, así es. En cuanto al destinatario, es quien recibe ese mensaje. Se transmite este mensaje para que todo este público, todas las personas que puedan leerlo, que puedan entrar en contacto con él, pues reaccionen. Todos estamos comprometidos con cuidar el agua, con cuidar el medio ambiente. En la situación comunicativa también se considera el tiempo y el lugar donde se promueven esas actividades. Para citar algo, por ejemplo, Neurona. Si el afiche se trata de invitar a participar en un evento, se estima el tiempo y el lugar de dicho evento. Correcto, así es. Podemos notar cuán importante es el afiche. Donde quiera que nos movemos, nos encontraremos con este tipo de publicidad. Pero en la parte educativa, su importancia radica en el propósito. Va destinado a impactar la conducta de sus destinatarios, logrando así compartir o difundir una idea generalmente asociada con el bien común. Es muy importante, es bueno que lo noten. Neurona, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesora. Tenemos preguntas de las redes sociales. Desde Jimaní, Carla Bueno nos pregunta ¿por qué el afiche es un texto argumentativo? Carla Bueno, gracias por escribir y qué bueno que tengas esa inquietud. ¿Por qué el afiche es un texto argumentativo? Yo diría un texto argumentativo breve e impactante. Un texto argumentativo por la sencilla razón de que busca convencer. Es bueno recordar que el texto argumentativo es aquel que busca convencer al lector sobre una idea, una tesis que está promoviendo. Entonces, el afiche también es un tipo de texto argumentativo porque busca convencer al lector de esa idea que se está publicitando en este afiche con el fin de que el receptor, el lector, accione en torno a este tema que tú le estás presentando en el afiche. Y desde Las Marías Baní, Jesús Urbán pregunta ¿cuáles pasos debo dar para realizar un afiche? Jesús, interesantísima pregunta. Ya estamos listos para crear afiches y eso es importante que todos ustedes anoten los siguientes consejos, las siguientes sugerencias. Para crear un afiche, lo primero que tenemos que tener claro, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué voy a escribir ese afiche? ¿Para qué? ¿A quién quiero impactar? ¿Cuáles son esos destinatarios? ¿Cuál es el mensaje que voy a difundir? Es importante que salgas y observes alrededor de tu casa, de tu localidad. Puedes observar cuáles afiches están exhibidos en esos diferentes lugares. Identifica asimismo de forma clara cuál es el mensaje e identifícate tú con algún tipo de afiche y define cuál te gustaría realizar. Deja volar tu imaginación, utiliza tu creatividad. Durante la elaboración del afiche, redacta un texto breve que llame la atención, utilizando recursos expresivos.
toma en cuenta el significado connotativo y denotativo de las palabras. Precisa en este texto el carácter informativo, lugar, fecha, hora, etc. Analiza asimismo y elabora los contenidos y recursos gráficos que vas a utilizar. Después de elaborarlo, verifica si has logrado el propósito por el cual hiciste ese afiche. Ve si está organizado y está de manera atractiva, si es armónico, las imágenes, el texto. También verifica si tiene una ortografía correcta, si el mensaje es claro y preciso. Estoy segura, Jesús, que siguiendo estas recomendaciones harás un gran afiche. Van a ser de mucha utilidad. Ahora sí, vamos a pasar, Neurona, a la trivia del día de hoy. Vamos a poner a prueba tus conocimientos. ¿Estás lista? Estoy siempre lista. Muy bien, vamos a ver. Identifica las partes de este afiche. En el siguiente afiche podemos identificar: número 1, imagen que refuerza el mensaje. Número 2, eslogan o frase llamativa que capta la atención. Número 3, logotipo de la organización o institución organizadora. Número 4, nombre de la institución que realiza la campaña. Y número 5, la información de contacto del emisor, como el teléfono, dirección, correo electrónico o redes sociales. Muy bien. La próxima. Ese afiche corresponde a un propagandístico porque A. Busca vender un servicio. B. Invita a realizar trabajos voluntarios. C. Invita a las personas a cuidar el planeta. Y D. Promociona una colecta para ayuda social. La respuesta correcta es la C. Invita a las personas a cuidar el planeta. Muy bien. Por último, ¿cuál es el significado connotativo de la expresión destacada en el siguiente eslogan? Deja de estar en la luna. Tu oportunidad de colaborar es ahora. Opción A. Comprometido. B. Enamorado. C. Confundido. Y D. Distraído. La D. Distraído. Correcto. Ahora vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Adelante, Neurona. En el día de hoy hemos hablado del afiche. El afiche es un texto que combina imágenes y palabras con el propósito de captar la atención de sus lectores y generar en ellos una reacción. Según su contenido, el afiche se utiliza tanto en la publicidad para vender un producto como en la propaganda para difundir una idea. El afiche de propaganda es un texto argumentativo, pues busca convencer al receptor para que tenga una opinión o se comprometa con una causa. En contexto situacional, el afiche se utiliza para actividades diversas e impactan la conducta de sus destinatarios. Todo afiche se produce dentro de una situación comunicativa, la cual alude al propósito, destinatario, tiempo y lugar de promoción de las actividades sugeridas. Finalmente, recordemos que podemos hacer publicidad haciendo uso de otros medios de difusión, entre ellos la radio y la televisión. Gracias por ese resumen, Neurona. Y ya estamos en la parte final de la clase. Como todo lo que inicia en un momento tiene que terminar. Recuerden que si necesitan ver la clase otra vez, pueden visitar la página que ven en pantalla. Pónganse en contacto asimismo con sus profesores que están en la escuela para seguir profundizando y realizar las actividades del cuadernillo. Y antes de culminar, quiero compartir con cada uno de ustedes una lectura de autor desconocido titulada La Mecha. Un hombre oyó una noche que alguien andaba por su casa. Se levantó
y para tener luz, intentó sacar chispas del pedernal para encender su mechero. Pero el ladrón causante del ruido vino a colocarse ante él y cada vez que una chispa tocaba la mecha, la apagaba discretamente con el dedo. Y el hombre, creyendo que la mecha estaba mojada, no logró ver al ladrón. También en tu corazón hay alguien que apaga el fuego, pero tú no lo ves. Entonces, concéntrate. El ladrón viene para apagar el fuego que hay en tu interior. Esas ganas de luchar, ese deseo de hacer lo correcto. Persiste y piensa que aunque se levanten vientos que quieran apagar tu luz, que quieran robar la chispa de la vida, Dios está a tu lado y ha diseñado planes maravillosos para ti. Planes de bien y no de mal. No dejes que nadie ni nada apague la luz que hay en ti. Brilla. Hasta pronto y que sean felices. Salut et bienvenue à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Que la gracia de Dios sea sobre usted y su familia. Je suis Jetro Clément, votre professeur de français. Bienvenidos todos, estimados estudiantes de tercero de secundaria. Hoy vamos a aprender a hablar de medios de transporte. Así que tome su cuaderno de francés, su lápiz, bolígrafo y sobre todo tu buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar. Salut Newon. Salut professeur. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, grâce à Dieu. Profesor, usted dijo que íbamos a hablar de los medios de transporte. Mi transporte favorito son los autos inteligentes. Me parecen muy interesantes. Perfecto, qué bien. Et maintenant, nous avons une information de grande importance à partager avec vous. Votre attention, s'il vous plaît. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Voilà. Recuerde siempre lavarse las manos, usar su mascarilla y mantener su distancia física. Esto es cuidar su salud y la de su gente. C'est parti. En la clase anterior aprendimos muchas cosas. Vamos a recordar. Por ejemplo, hablábamos del modo imperativo. ¿Recuerda esto? Bien, por ejemplo, el verbo observer, observar, observe, observons, observer.
en 3 personas. La segunda persona del singular, la primera y la segunda del plural. Por ejemplo, el verbo choisir del segundo grupo. Choisir, choisissons, choisissez. El verbo prendre, coger, tomar. Prends, prenons, prenez. ¿Recuerdas esto? Así es, profesor Yetro. Por ejemplo, parlez plus lentement, s'il vous plaît. Hable más despacio, por favor. Écoute et réponds, pas vrai ou faux. Escucha y responde, verdadero o falso. Prenez la rue Educación tout droit jusqu'au bout. Tome la calle Educación hasta el final. Exactement. Tomen la calle Educación hasta el final. Et voilà. Maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Transport. Transporte. Transport, action ou moyen de se déplacer, transporter une personne, quelque chose ou un animal d'un lieu à un autre. Par exemple, aller en voiture, en avion, en bateau, a pie, etc. Transporte es la acción o medio para moverse, transportar una persona, un animal o cualquier otra cosa de un lugar a otro. Por ejemplo, ir en carro, en avión, en barco, a pie, etc. Et maintenant, nous te présentons notre section de vocabulaire. Les moyens de transport. Les moyens de transport. Écoute et répète après moi, s'il te plaît. L'autobus. Le bateau. Le taxi. Le train. La voiture. L'avion. Le camion. Le vélo. Le cheval. La moto. Ahora sí quiero escucharte, si es posible, en voz alta. Repetir después de mí, por favor. L'autobus. L'autobus. Le bateau. Le bateau. Le taxi. Le taxi. Le train. Le train. La voiture. La voiture. La voiture. La voiture. L'avion. L'avion. Le camion. Le camion. Le vélo. Le vélo. Le cheval. Le cheval. La moto. La moto. Et maintenant, nous allons faire la traducción. Ahora vamos a interpretar este vocabulario en español. L'autobus. El autobús. Le bateau. El barco. Le taxi. El taxi. Le train. El tren. La voiture. El carro. El coche. L'avion. El avión. Le camion. El camión. Le vélo. La bicicleta. Le cheval. El caballo. La moto. La moto o motocicleta. Très bien. Ahora, es bueno saber que para hablar de los medios de transporte en francés, usamos las siguientes preposiciones. En, en o en, pronunciando en. ¿Puedes repetirlo? En. Très bien. Y la segunda preposición es a. A accent grave. Con acento grave. Te invito a que me acompañes a la pizarra, por favor. Et voilà. Ici, nous avons un, ok, et, n, et, n, et puis a, accent grave.
Ahora, debe tomar en cuenta lo siguiente. Pour les moyens de transport fermés, cuando tú estás adentro, usamos un. ¿Ok? Par exemple, un autobus, un bateau, un taxi, un train, une voiture, un avión, un camión. Cuando tú estés adentro del medio de transporte. En el caso contrario, si estás arriba de, en estos casos, par exemple, ici, pour les moyens de transport ouverts, abierto, on utilise a. Utilizamos a. A vélo, a cheval, a moto, a pie. ¿Eh? A pie. Ouais. Recuerde, si puedes estar adentro, a. No, a. Y recuerda siempre colocarle el acento grave. Et maintenant, observe l'image et réponds. Quel est le moyen de transport? Ahora, observa la imagen y responde. ¿Cuál es el medio de transporte? Numéro 1. Avión. Avion. Très bien. Numéro 2. Bateau. Numéro 3. Pie. Numéro 4. Voiture. 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 Numéro 5. Cheval. Cheval. Numéro 6. Autobús. Autobus. Numéro 7. Camión. Camion. Numéro 8. Tren. Train. Très bien. Numéro 9. Vélo. Vélo. Numéro 10. Moto. Moto. Très bien. Excellent. ¿Y este sonido, neurona? Profesor, significa que han llegado preguntas y mensajes de las redes sociales. Oh, vamos a ver. Rosario Flores, desde el Tamarindo, Santo Domingo Este, pregunta: Profesor, ¿qué pasa si digo motoconcho y guagua hablando en francés? Rosario Flores, desde el Tamarindo. Motoconcho, guagua, son dos palabras muy frecuentes, muy común en República Dominicana. Y por cierto, los turistas o las personas que han estado acá por un par de días, si están en la guagua, aún hablando en otras lenguas, usan estas palabritas que son muy pegajosas. Ahora bien, si estás aquí o estás hablando conmigo, yo la veo muy bien. Pero si estás en un país francófono, te aconsejo usar la expresión correcta. Autobus, moto. Très bien. Une autre question, s'il te plaît, Neon. Tenemos desde Andrés Boca Chica a Rodrigo Cáceres que pregunta: Profesor, ¿vélo es sinónimo de bicicleta? Très bien. Desde Andrés Boca Chica, agradecemos tu sintonía. Vélo, bicicleta, je peux dire que oui. Te puedo decir que sí, son sinónimos. Ahora bien, cuando decimos que dos palabras son sinónimos, hay que saber que ciertas restricciones se aplican a esto. Por ejemplo, cierto nivel de diferencia entre los productos o lo que describe. Bien, ahora, vélo, bicicleta, sí. Recuerda que las palabras envejecen, las dejamos de usar. Está bien. ¿Qué más tenemos, Neon? Dentro de los mensajes, algunos alumnos quieren saber
Más palabras sin diccionario. Ainsi, nous vous présentons notre segment à savoir, à saber, sin diccionario. Numéro 1, pied. Pie. Très bien. Numéro 2, passeport. Un documento que se utiliza para viajar. Pasaporte. Pasaporte. Très bien. Numéro 3, transport. El tema del día de hoy. Transporte. Exactement. Numéro 4, hélicoptère. Hélicoptère. Esa es fácil. Helicóptero. Très bien. Et finalement, taxi. Qué difícil. ¿Será taxi? Como tú has visto, estas palabras, claro, medios de transporte, con el tema de hoy, podemos interpretar o traducir estas palabras sin el uso de un diccionario. Puedes seguir aprendiendo otras palabras que puedes interpretar de francés a español o viceversa sin la ayuda del diccionario. Très bien. Maintenant, nous allons jouer. Ahora vamos a jugar. ¿Qué tal si jugamos un poco? Vas a escuchar el sonido y también a indicar el medio de transporte utilizado. Écoute le son et indique le moyen de transport utilisé. Numéro 1. Patricio va à l'école en voiture. En voiture. En voiture. Patricio va à l'école en voiture. Patricio va a la escuela en coche, en carro. Numéro 2. Rosa se déplace A pie. Très bien. Rosa se déplace à pied. Rosa se mueve, se desplaza a pies. Numéro 3. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace A cheval. à cheval. J'habite dans une communauté rurale. Je me déplace à cheval. Vivo en una comunidad rural. Me muevo a caballo. Numéro 4. Nous allons à Punta Cana. En autobús. Très bien. Nous allons à Punta Cana en autobús. Vamos para Punta Cana en guagua, en autobús. Yeah. Numéro 5. Émile est très sportif. Il utilise Le vélo. le vélo. Émile est très sportif. Il utilise le vélo. Émile es muy deportivo. Él utiliza la bicicleta. Numéro 6. Nous allons à Paris En avión. en avion. Nous allons à Paris en avion. Vamos para París en avion. Et numéro 7. Ils vont à Pedernales. En helicóptero. Yeah. Ils vont a Pedernales en helicóptero. Ellos van para Pedernales en helicóptero. Es bueno observar que en estas oraciones, utilizando los medios de transporte, utilizamos el verbo aller, ir, bien, el verbo prendre, tomar o coger, el verbo se déplacer, desplazarse, y el verbo utilizar, utiliser. Bien, cuando hablamos de transporte, utilizamos estas expresiones o estos verbos para formar nuestras oraciones. Y ahora te presentamos nuestra trivia de hoy. Choisis la réponse correcte
escoge la respuesta correcta. Pour aller de Santo Domingo à Santiago, je prends un vélo, un bateau ou un autobus. Un autobus. Un autobus. Très bien. Pour aller de Santo Domingo à Santiago, je prends un autobus. Numéro 2. Je vais à l'école à pied, bateau ou camion. À pied. À pied. Je vais à l'école à pied. Voy a la escuela a pied. Numéro 3. Mon père habite à Madrevieja de San Cristóbal, mais il travaille à Santo Domingo. Alors, il voyage en un motoconcho, un bateau, autobus. 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 Très bien. Mi papá vive en Madrevieja de San Cristóbal, pero trabaja en Santo Domingo, pues viaja en autobus. Numéro 4. Pour aller au cinéma, mes amis et moi, nous prenons un bateau, un taxi ou un vélo. Un taxi. Un taxi. Para ir al cine, mis amigos y yo tomamos un taxi. Très bien. Et maintenant, Neron, ¿tienes algo que añadir hoy? Sí, profesor. Hoy hemos aprendido a hablar de medios de transporte con las preposiciones an, en y a con acento grave. Por ejemplo, à pied, à cheval, à vélo, en bateau, en avión, en bateau, entre otros. Profesor, a saber sin diccionario. Pie, passeport, transport, hélicoptère et taxi. Très bon résumé, Neron. Merci pour ta formidable collaboration. Et voilà, ça a été tout pour aujourd'hui. Recuerda consultar con tu profesor titular y también visitar la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu vida. Pues agradecemos como siempre tu sintonía. Dios te bendiga y te guarde. Merci d'avoir été branché. Au revoir. À la prochaine. À bientôt, professeur, un hélicoptère. Oh. Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprenderemos desde nuestro entorno. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde sacaremos el mejor provecho de este año escolar. Pero antes, vamos a observar el siguiente video.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Si tomamos estas medidas correctamente, podemos colaborar a salvar nuestra salud y la de los nuestros. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Sara, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Y lista para comenzar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué te parece si iniciamos con el resumen de la clase anterior? Por supuesto que sí. En la clase anterior aprendimos sobre una de las leyes de los gases, la cual fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado por Charles alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles y Gay-Lussac, la cual enuncia que siempre y cuando la presión permanezca constante, es decir, que sea la misma, el volumen de una determinada masa de gas será directamente proporcional a la temperatura absoluta de ese gas. De igual manera, cuando el volumen permanezca constante, la temperatura será directamente proporcional a la presión. Muy bien, excelente resumen. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es tensión. Tensión. En el ámbito de la física, se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. También se refiere a la situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de dos fuerzas opuestas que ejercen atracción sobre él. En las clases anteriores hemos estado hablando acerca de los fluidos y dijimos que los dos estados de la materia que se consideran fluidos son el estado gaseoso y el estado líquido. Hoy hablaremos específicamente del estado líquido, de dos propiedades que tienen que ver con este, que son la tensión superficial y la capilaridad. El estado líquido es considerado un estado intermedio entre el estado sólido y gaseoso, debido a que sus partículas se encuentran lo suficientemente unidas para conservar una cohesión mínima entre ellas y a la vez lo suficientemente separadas para permitir que éstas puedan fluir, es decir, que adopten la forma del recipiente que los contiene. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de comprender el concepto de tensión superficial, además de saber en qué consiste la capilaridad de los líquidos y de identificar ejemplos en la vida cotidiana relacionados con estas dos increíbles propiedades de los líquidos. A ver, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué cuando la leche se enfría se forma una capa encima de esta conocida como nata? El día de hoy le daremos explicación a este fenómeno. Pero no solamente la leche, sino que los líquidos forman una fina película o capa superficial gracias a una propiedad que se denomina tensión superficial, la cual es una fuerza de atracción entre las partículas de la superficie de un fluido, y esta se debe a que las fuerzas que actúan sobre cada molécula son diferentes
en el interior del líquido y en la superficie. Es decir, que la fuerza de atracción en la superficie de un fluido no es la misma fuerza en el interior de dicho fluido. Esta tensión superficial depende de 3 factores importantes, que son, número 1, la naturaleza del líquido, número 2, el entorno que rodea este fluido y número 3, la temperatura. Así que a mayor temperatura, menor será la tensión superficial y viceversa. Vamos a observarlo a través de un experimento. Para este experimento vamos a necesitar agua, jabón líquido, unos clips de metal, pimienta y vamos a ver qué sucede. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un clip y con él vamos a hacer una L. Para esto solamente tenemos que subir uno de sus extremos de esta manera. Luego entonces yo voy a introducir un clip en el agua y veamos qué sucede. Como hemos podido apreciar, el clip se ha hundido debido a que aunque su peso es menor que el peso del agua, la densidad de los metales es mayor. Ahora bien, cuando el agua está en reposo, se crea una capa fina que ya dijimos que se llama tensión superficial. Y vamos a intentar entonces introducir otro clip sin tocar el agua con nuestros dedos. Lo haremos así. ¿Qué ha sucedido? Podemos ver que este clip sí se ha quedado flotando, debido a que esta capa que formó el agua hizo que aumentara su tensión superficial, por lo cual el clip no se hundirá a menos que yo vuelva y remueva el agua. Retiramos y vamos a verlo con otro ejemplo. Dejamos el agua reposar y ahora vamos a espolvorear pimienta negra. ¿Puedes observar? Bien, podemos ver que esta pimienta no se ha hundido, sino que se ha quedado toda en la superficie. Ahora veamos. Mi dedo lo voy a untar con jabón líquido para ver qué sucede. Y luego vamos a introducir el dedo en el agua con pimienta. ¿Puedes apreciar? La pimienta se ha alejado debido a que el detergente líquido funciona como un tensoactivo, es decir, que hace que las partículas del agua vuelvan y se extiendan, así disminuyendo la tensión superficial. Veamos entonces. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales, Neuronas? Sí, profesora, tenemos una pregunta, pero qué interesante ha sido saber cómo funciona la tensión superficial en ese experimento. Desde Ciudad Juan Bosch, tengo a Elena Tapia que quiere saber por qué es necesario lavarse las manos con agua y jabón y no únicamente con agua. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias a Elena. Lo que sucede es que el agua posee una gran tensión superficial, por lo cual las moléculas de su superficie se atraen entre sí con muchísima fuerza. ¿Qué hace el jabón entonces? Como pudimos ver en nuestro experimento, el jabón funciona como un tensoactivo, es decir, que separa las moléculas de agua, disminuyendo así la tensión superficial, por lo cual el agua puede penetrar con facilidad en las capas de grasa de nuestra piel y así disolverlas. Pero
Debemos saber que los microorganismos, como los virus y las bacterias, también forman una capa en nuestro cuerpo, conocida como envoltura viral o envoltura bacteriana. Estas permanecen en nuestra piel esperando la oportunidad para poder introducirse en nuestro organismo y causar enfermedades, por lo cual el jabón, como disminuye la tensión superficial, lo que va a hacer es que va a disolver esa envoltura viral o bacteriana para así poder eliminarla. Por lo cual es muy importante que no solamente utilicemos agua en el lavado de nuestras manos, sino agua acompañada de jabón. Vamos a ver otros ejemplos de la vida cotidiana donde podemos observar la tensión superficial y el efecto de este fenómeno. No solamente al lavar nuestras manos, sino también cuando utilizamos diferentes detergentes para lavar la ropa, por ejemplo. Estos penetran a los tejidos debido a que el detergente, como ya dijimos, al igual que el jabón, puede hacer que la tensión superficial disminuya hasta tal punto que puedan entrar el agua hasta los tejidos más profundos y así limpiar más fácil la ropa. Lo mismo ocurre con el agua caliente. Quizás alguna vez has notado que algunas ropas se lavan con agua caliente debido a que dijimos hace unos momentos que el agua caliente, es decir, el aumento de la temperatura, disminuye también considerablemente la tensión superficial. Por eso, cuando una ropa está muy sucia, algunos optan por lavarla con agua caliente. Otro ejemplo es con las burbujas de aire en una bebida gaseosa. Si te fijas, estas burbujas se quedan en la parte de arriba. También cuando hay mucho polvo y tenemos, por ejemplo, un balde de agua o una cubeta, un cubo, vemos que el polvo cuando cae en el agua no se hunde a menos que nosotros agitemos el agua. También, como ya dijimos al principio, la nata de la leche se queda toda arriba y a medida que la temperatura es mayor, se forma menos, es decir, que es hasta cuando se enfría la leche donde se forma por completo la nata. Este fenómeno es muy aprovechado por los insectos ligeros, como los zancudos y los zapateros, que estos pueden caminar sobre el agua gracias a la tensión superficial de la misma. Y los escarabajos rock también lo hacen. Ellos en su cuerpo pueden producir un surfactante que es parecido al jabón, es decir, hace el mismo efecto, y esto los ayuda para que cuando hay una amenaza de un depredador, ellos puedan liberar este surfactante y poder sumergirse en las profundidades del agua. Veamos entonces el segundo concepto que vamos a trabajar el día de hoy, que es la capilaridad, que es conocida como la propiedad que tienen los líquidos que les permite ascender o descender a través de un tubo capilar por sí mismo. Raymond Chang lo definió como la propiedad de los líquidos que depende de la tensión superficial y que a la vez esta depende de la cohesión del fluido que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Vamos a observarlo también a través de un experimento. Para este vamos a necesitar 2 recipientes con agua. Puedes utilizar los recipientes que hay en tu casa, como 2 vasos, y también utilizaremos colorante. En este caso, yo utilizaré témpera de color azul y rojo. A uno de ellos le vamos a agregar témpera azul.
y al otro le agregaremos témpera roja. Veamos entonces qué sucederá si le colocamos una servilleta. Envolvemos la servilleta y colocamos uno de sus extremos dentro del agua. Y esta servilleta dentro de este envase. A ver. ¿Puedes apreciar lo que sucede? Lo que ha sucedido es que la capilaridad de la servilleta ha permitido que el agua suba a través de ella. Si lo dejamos por mucho tiempo, podemos ver incluso que toda la servilleta se puede mojar. Lo mismo ocurre cuando estás comiendo galletas con leche. Mojas solamente una parte de la galleta, pero el agua sigue subiendo, o la leche en este caso, sigue subiendo hasta mojar la galleta completa. ¿Verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. Pero me surge una duda. ¿Cuál es la importancia de la capilaridad para los seres humanos? Interesante pregunta, Neurona. ¿Sabes qué? Para esto te voy a explicar que nosotros, los humanos, tenemos una función que se llama circulación. Esta función se lleva a cabo gracias al corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, a su vez, son de 3 tipos en los seres humanos. Tenemos arterias, venas y capilares. Las arterias son las encargadas de regar la sangre desde el corazón hasta las partes más distales de nuestro cuerpo. Es decir, las arterias riegan la sangre. Las venas entonces hacen lo contrario, recogen la sangre desde las partes más distales, desde todos los miembros de nuestro cuerpo, y la devuelven al corazón. Entonces, las venas recogen nuevamente esa sangre. Ahora bien, ¿qué hacen los capilares? Para contestar tu pregunta, los capilares son unos finos vasos sanguíneos que se encargan de conectar entre las pequeñas arterias y las pequeñas venas para que esta sangre a través de pequeñas ramificaciones pueda realizar este intercambio. Es decir, los capilares conectan venas con arterias para que éstas puedan intercambiar el oxígeno y los nutrientes que contiene la sangre. ¿Ves? Es muy importante la capilaridad para nosotros los humanos. Ahora bien, hay otros usos también de capilaridad. Por ejemplo, las plantas absorben los nutrientes y el agua desde el suelo a través de las raíces hasta las hojas, pese a que es un movimiento contrario a la gravedad. No importa, ellas pueden hacer ascender o subir todo el agua y los nutrientes de la tierra a través de unos vasos que también se llaman capilares en las plantas. También, no sé si has notado en algunas casas donde hay filtraciones, toda el agua desde fuera es atraída hacia adentro de las casas gracias a la capilaridad de estas paredes, produciendo así humedad en estas casas. Y también vemos que las plantas no solamente recogen agua, sino que también utilizan este proceso para alimentarse.
Hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Vamos a ver qué hemos aprendido a través de una trivia. Para esta te voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿a qué se debe la tensión superficial de los líquidos? Piensa a ver. ¿A qué se debe la tensión superficial de los líquidos? Bueno, esto se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Así es. La fuerza de atracción en la superficie es mucho mayor que en el interior de los líquidos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los 3 factores de los cuales depende la tensión superficial? Depende de la naturaleza que tiene cada líquido, del entorno que lo rodea y de la temperatura. Y por último, dime tu propia definición de capilaridad. Un momento, déjeme analizar. Ya lo tengo. Es la capacidad que tienen los líquidos que les permiten subir o bajar a través de un tubo capilar. Así es. Veo que has prestado mucha atención a la clase de hoy. ¿Qué te parece entonces si nos dices un resumen de la misma? En la clase de hoy hemos aprendido mucho. Aprendimos que la tensión superficial es la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Además, también pudimos ver que la capilaridad es una propiedad que poseen los líquidos, el cual les permite ascender o descender por sí mismos a través de un tubo capilar. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Te invito a que visites el enlace que aparece en tu pantalla para volver a observar esta clase y, si es necesario, que te acerques a tus maestros titulares para resolver cualquier duda que te haya quedado sobre nuestra clase de hoy. Me despido con esta frase de Joyce Meyer que dice: cada palabra que decimos puede ser un ladrillo para edificar o una excavadora para destruir. Tú decides. Nos vemos en la próxima clase.